APICI, que es la Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios, y mi background me viene de los túneles de tipo ferroviario, tipo metro, porque he sido director de operación de seguridad y protección civil en el Metro de Madrid durante 20 años. Bien, entonces, los compañeros que han estado interviniendo anteriormente han hablado bastante de los túneles carreteros y yo voy a centrarme más en el tema de los túneles ferroviarios y voy a contar no solo la experiencia de Metro de Madrid, sino la experiencia dentro de la asociación, dentro de intercambios internacionales y de también la experiencia de intercambio de comunicación y conocimiento con los después me voy a sentar porque tengo que darle no, después me voy a sentar. Bueno, en la intervención, pues primero hablar muy rápidamente qué es APICI, cuál es la gestión de riesgos en los ferrocarriles metropolitanos subterráneos, cuáles son los principales riesgos, cuáles son las lecciones aprendidas en siniestros, que eso es muy importante. El anterior expositor hablaba de que hasta que no pasan las cosas no se sacan conclusiones. Como gracias a Dios esperamos no tener muchos siniestros, pues hay que aprender de lo que ha pasado y los siniestros que ha habido en otros sitios. Consideraciones sobre evacuación de trenes en túneles, cuáles son las características, cuáles son las mejores capacidades de evacuación. Algo también sobre el control de humos y ventilación. Hemos hablado aquí de la estratificación, del control de humos. Vamos a ver qué pasa también en los metros. Los sistemas de detección y extinción que pueden estar implantados en los metros y la intervención de los bomberos en el sistema de detección. Bueno, NAPICI es una asociación que es transversal. La idea es que hay profesionales en muchos estamentos distintos. Hay profesionales no solo en las empresas de ingeniería o de diseño de túneles, sino también en la administración, en los bomberos, en los operadores. La idea es que el que tiene que diseñar, operar, o los bomberos, sobre todo en los servicios de prevención, pues que haya especialistas en ingeniería de protección de incendios, porque nos va a ayudar a todos, a los operadores de centro, a los bomberos, a las administraciones, a los que tienen que diseñar, a los que tienen que mantener, a saber con qué estamos. Bueno, pues entonces, la misión de APICI es sobre todo el generar intercambio, generar conocimiento para aprender y tener formados en la medida posible a los profesionales de protección contra incendios. Tenemos que tener conocimiento tanto de los métodos predictivos como de los métodos... Sí. Tenemos que tener... Mejor. Tenemos que tener un punto de vista para acometer los problemas tanto desde el punto de vista prescriptivo como el punto de vista prestacional, diseño basado en prestaciones, sobre todo en sitios como metros, museos. Hay muchos sitios que la solución prescriptiva no es válida y entonces tenemos que tener los conocimientos para poder desarrollar métodos prestacionales que aseguren un nivel de seguridad igual o mejor que el que dan los métodos prescriptivos. Todo lo relacionado con la gestión del patrimonio, las vidas, la relación de los diferentes propietarios con los sistemas con los servicios de extinción de incendios, con los servicios de prevención, la gente, las personas encargadas de hacer las normas y de administrarlas en la administración,
y todo el tema de los planes de emergencia y autoprotección para que sean realmente eficaces y no sean pues un libro que tenemos todos ahí y después cuando tenemos que aplicarlo pues no es cuestión de mirar el libro, sino que tenemos que tener dentro de nosotros cuál es la filosofía que hay en los planes de prevención. Bueno, entonces en nuestros congresos, lo hacemos un congreso internacional cada 2 años, siempre ha habido presencia de bomberos, tanto de España, de Portugal, pero también de internacionales. Por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos al jefe de bomberos de Quito. En el anterior congreso, que lo hacíamos donde teníamos el máster de Ingeniería de Protección contra Incendios, pues se realizó un simulacro de intervención de los bomberos de Madrid y se desalojó toda la Universidad Pontificia de Comillas. Aquí es en un intercambio con el Metro de Panamá y a través de la OVA con los bomberos de Panamá. Bueno, realmente lo que tenemos que evaluar es el riesgo que tenemos y cuáles son los motivos que pueden hacer que los niveles de seguridad desciendan. Bueno, pues en los sistemas tipómetros pues puede pasar de todo. El incendio es muy importante, pero también pues hay actos terroristas, hay accidentes de trenes, hay actos de vandalismo, hay sabotajes, hay inundaciones. Aquí vemos una estación del Metro de Madrid. Normalmente las inundaciones o vienen de fuera por roturas en colectores de la ciudad o en averías o por problemas en las bombas de evacuación que hay en las zonas donde el nivel freático está muy alto en Madrid. Hay atmósferas explosivas. Normalmente ocurre que hay filtraciones de las gasolineras o la línea, en el caso de Madrid, que pasa por debajo del aeropuerto, en unos antiguos tanques del aeropuerto. Incluso tenemos en una interestación una detección de atmósferas explosivas permanente. Y derrumbes o perforaciones. En muchos casos, cuando se están haciendo obras y se está pilotando, haciendo los cimientos de las casas, pues nos perforan los túneles y pues puede ser que se produzcan derrumbamientos. Bien, tenemos 3 tipos generales de siniestro. Siniestro de evolución, bueno, pues es aquel que, como puede ser un incendio o una inundación, son aquellos que sus consecuencias y sus daños pueden evolucionan, ustedes lo conocen muy bien, a lo largo del tiempo, y lo importante es que ese control pues sea controlado desde el principio, tanto internamente como con la información de lo que está ocurriendo a los bomberos para que su intervención sea lo más rápida y eficaz posible. Tenemos los siniestros de causa-efecto, que es que una vez que se ha producido pues ya no evoluciona, como puede ser pues un choque de trenes, un descarrilamiento, una caída catenaria, arrollamiento de personas que bajan en la vía. Y después, por último, los siniestros de explotación, que pueden ser los más frecuentes, que son los que en principio pues es por una avería, por ejemplo, pues por una falta de suministro eléctrico o por una avería de un tren, que si no se resuelven, pues al final originan una congestión y puede haber una situación de pánico donde haya una acumulación muy grande de personas, y en un entorno subterráneo con trenes donde pueden ir más de 1000 personas, pues eso también es un riesgo importante. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de incendios que han pasado. Hay muchos más ejemplos en la historia, pero bueno, vamos a comentar algunos. Uno de los primeros que se tiene referencia es en el metro de París. Eran trenes de madera y en principio se reaccionó muy bien porque el tren que empezaba a tener era un problema eléctrico en los bajos del tren, se desalojó en la estación y siguió hacia el túnel, sin viajeros. Y ya en el túnel se quedó detenido por problemas de tracción. Y entonces
la mayor parte de las personas que murieron fue por... Esos son pues, dibujos de la época. Realmente la mayor parte de los muertos que hubo fue porque las personas permanecieron en la estación y en muchos casos pidiendo la devolución del billete. Y entonces, así fue, eso en las crónicas del tiempo. Entonces la gente no quería irse porque ya no veía el tren, no veía el humo y estaban allí pidiendo la devolución del billete. De pronto se produjo un flashover en el tren, en el túnel, y entonces, bueno, pues todo el humo se salió por la estación y, bueno, pues hubo bastantes muertos. Aquí tenemos el famoso incendio de la estación de King Cross del metro de Londres, que también fue un hito del cual se sacaron muchas conclusiones, tanto por parte de los servicios de bomberos como de los operadores. Aquí vemos que... No sé cómo se apunta esto. Bueno, no sé cómo es la luz. Aquí. Bien, las características que tiene es que es una estación por la que pasan varias líneas. Entonces, esto es muy importante porque cuando ocurre un siniestro en alguna zona de la estación puede afectar no solamente a una de las líneas, sino a toda la estación. Aquí lo que ocurrió fue un incendio en una escalera que todavía era de madera. En el metro de Londres han terminado de poner escaleras nuevas hasta hace muy poco tiempo. Entonces, probablemente por una colilla, pues penetró dentro de las escaleras y cuando empezó a haber ya señales de humo en la estación, el puesto de control de la línea, porque en Londres tienen un control por líneas, ahora ya han implantado también un control que coordina la actuación de todas las líneas, paró la circulación en la línea que alimentaba directamente esta escalera, pero no paró la circulación en la otra línea. Entonces los viajeros seguían entrando y saliendo por el otro lado. Hubo un problema importante también de coordinación con los bomberos porque no se dijo en cuál era el punto donde tenían que entrar los bomberos. Dio un aviso de que había un incendio en la estación de King Cross y el primer coche de bomberos que llegó fue a uno de las entradas que estaba atendiendo a la otra estación, y entonces tardaron pues, unos minutos más en llegar y justamente, mientras tanto, se fue generando un incendio en el interior de la escalera y en un momento dado se produjo un flashover y subió una bola de fuego y en esos momentos estaban entrando los primeros retén de bomberos y seguían saliendo viajeros y entrando de la otra línea. Y entonces ahí fue donde se produjo, murió un bombero, el jefe del primer retén, y bueno, este fue el estado de la estación. En el metro de Bakú, en el año 95, pues hubo también un incendio muy importante. Aquí era un incendio en los bajos del tren, un incendio eléctrico en el medio del túnel. Y bueno, hubo retrasos en la evacuación, eran trenes muy más antiguos. Aquí vemos cómo estaba el interior, pero hubo más de 100 personas que fueron evacuados hacia la estación, en una dirección hasta la estación, una estación colateral, y cuando ya estaban a punto de llegar, el puesto de control cambió el sentido de la ventilación y entonces murieron 100 personas de los que ya estaban a punto de llegar a la estación. Por lo tanto, la coordinación en la actuación de la ventilación y de la intervención de los bomberos es muy importante porque puede afectar a las personas y a los propios bomberos. Bien, en el metro de Daegu, en Corea, hubo un incendio provocado por una persona perturbada que derramó líquido en uno de los trenes y lo prendió, y a las personas que estaban en este tren pudieron
empezar la evacuación. No hubo realmente prácticamente heridos y afectados en el tren, pero el puesto de control permitió que otro tren que estaba circulando en la otra vía llegara a la propia estación. Y además el conductor de este tren se quedó pendiente de recibir instrucciones del puesto de control. Después hizo una maniobra mal con las puertas. Aquí vemos a las personas de ese tren esperando a ser evacuadas ya con humo en la estación. Y bueno, al final también una mala gestión de la ventilación dentro de la estación y de unos sistemas de control del humo que no los actuaron. Y bueno, pues al final hubo 200 muertos. Aquí vemos ya cómo el incendio afectó a toda la estación. Aquí vemos las manos de las personas por los pasillos. Después, tanto el operador del puesto de mando como el operador de este tren que hizo mala maniobra y dejó encerrados a los viajeros fueron condenados con condenas penales. En el caso de antes de Bakú también. O sea que la responsabilidad penal de los que participan, no solamente la responsabilidad patrimonial de las empresas es importante, o sea que los operadores, igual que los bomberos en el ejercicio de la profesión, pues la responsabilidad penal es personal y entonces puedes hacer actuaciones que penalmente sean corregibles, que sean penales. Aquí vemos un incendio que tuvimos en el metro de Madrid en los años 90. Estos eran unos trenes bastante antiguos que tenían unos asientos muy cómodos de goma espuma, y fue un acto de vandalismo. Unos jóvenes prendieron un periódico dentro del asiento, y lo que pasó fue que justamente el sistema de estación de la ventilación estaba debajo y entonces el conductor fue a apagar con un extintor, no lo pudo apagar. Tuvimos la suerte que la mitad del tren se quedó en el túnel y la mitad en la estación, y se pudo desalojar a todos los viajeros antes de que fueran afectados. Hubo, por inhalación de humo, 13 afectados de escasa consideración. Y lo que fue una buena actuación por parte del puesto de mando es que al otro tren que venía por la otra vía lo detuvo antes de llegar en los primeros estadios del incendio a la altura del tren que estaba empezando a quemarse, a incendiarse, y desalojaron a los viajeros en la otra dirección. Entonces no hubo ningún afectado importante. Bien. Lo importante, por tanto, es que hay que tener previstas una estrategia de acuerdo, sobre todo, con lo que piensan los bomberos, los servicios de extinción. Y además esa estrategia se tiene que definir en la fase de diseño. O sea, no vale que los bomberos o los operadores incluso no intervengan desde el primer día que se empieza a diseñar una línea o se empiezan a modificar cosas. Tienen que estar ahí los bomberos y tienen que estar ahí los operadores, no solamente los diseñadores. Tenemos que ver aspectos de iluminación, tenemos que ver aspectos de evacuación, de detección, extinción, y un tema importante que es el tema de datos. Ahora tenemos posibilidad de tener muchísimos datos de dónde está situado el tren, en qué punto, de cómo está funcionando la ventilación, de cuál es el volumen de personas que puede llevar ese tren, dónde la distancia a la salida de emergencia, a la estación, y todo eso hay que manejarlo con mucha prontitud, en muy poco tiempo, para tomar decisiones. Y por lo tanto, eso es muy, muy importante. Aquí vemos un poco lo que han comentado antes algún compañero. Bueno, pues en los primeros estadios el humo empieza a acumularse normalmente en la parte superior, y hasta que en un momento dado, pues bueno, pues ya ocupa todo el túnel. Dependiendo de que haya ventilación o no, pues esto se produce, como vamos a ver después, en diferentes circunstancias, pero lo que es muy evidente es que hay que tomar decisiones de evacuación y de avisar a los bomberos lo antes posible, para poder evacuar mientras hay un ambiente sostenible. Por lo tanto, tiene que haber una detección precoz del incendio, del humo. Eso es muy importante. Y tomar decisiones. Nosotros teníamos hecho estudios de afectación que un retraso de 7-8 minutos en tomar decisiones
pues afectaba a que de no haber víctimas en una evacuación a haber víctimas. Y según se va retrasando más la evacuación, el tiempo de evacuación, pues puede haber más víctimas. Porque son retrasos en evacuación y en avisar a los bomberos. Bien, por lo tanto, hoy en día ya los trenes, los materiales y los sistemas que tienen, pues son mucho más, están optimizados, la carga de fuego es mucho menor y tienen sistemas de detección y de evacuación mucho mejor. También los sistemas de señalización lo que permiten es que si a un tren lo primero que tiene que conseguirse es que el tren llegue hasta la estación siguiente. En el caso de los metros, las distancias pueden ser del orden de 1 kilómetro, 800 metros o un poquito más, pero un tren tiene que detectarse que existe un incendio en los primeros momentos. Se trata de que un tren pueda seguir por lo menos 15 minutos con tracción y llegar a la estación siguiente y desalojar allí a los viajeros. Pero hay algunas incidencias en que el tren se para por una avería o por una falta de tracción, y entonces es cuando hay que están los casos que han comentado antes nuestros compañeros. Hay que mejorar los sistemas de evacuación del tren, como vamos a ver ahora después. A través, por ejemplo, pues cada vez más están las vías totalmente hormigonadas que permiten una evacuación por los viajeros por el túnel en unas condiciones mucho mejores que las que teníamos antes, con traviesas, etcétera. Y después vamos a comentar el tema de los pasillos de evacuación. Y después que haya un ambiente sostenible, que se controle la temperatura, el humo, la medida de lo posible, que las salidas de emergencia existan, iluminación de emergencia, sistema inteligente de guiado a los viajeros en la dirección donde deben evacuar, y televisión en circuitos cerrados, si es posible, en los túneles, para saber qué es lo que está ocurriendo. Bien, aquí vemos entonces este es el metro de Barcelona, por ejemplo. En los nuevos metros y en algunos de los antiguos, la evacuación ya se realiza, en vez de por escaleras o por rampas o por pasillos laterales, por rampas frontales. Estas rampas lo que permiten es aumentar la capacidad de evacuación, la velocidad de evacuación hasta por 3 y por 4. Entonces, realmente es muy eficiente. Este es el metro de Santiago, la línea 6 que se acaba de inaugurar. Allí en Barcelona, creo que hay por aquí algún compañero de Barcelona, pues han hecho también simulacros. Y bueno, realmente es un sistema que facilita mucho la evacuación. Estos son, entonces, aquí son algunos ejemplos en los grandes metros nuevos con muchísima demanda, como es el de Shanghái o Nueva Delhi o Singapur, Santiago de Chile, que puede haber trenes con 1.500 personas, pues entonces estos sistemas mejoran mucho la condición de seguridad. Bien, aquí hay algunas transparencias que las tengo un poquito en inglés, que no le ha dado tiempo para traducirlas. Entonces vemos aquí la solución que comentabas, que se utiliza sobre todo en metros automáticos y en algunos otros metros, pero con escaleras frontales, después lo vamos a ver, o en el caso del metro de Madrid, que al tener cabinas de conducción, tener conductores, pues no hay posibilidad de hacer una evacuación frontal. Entonces se instalaron estas escaleras de evacuación con la vía hormigonada, la vía lisa que hemos visto antes, para facilitar la evacuación de los viajeros, y con esto se aumentaba también. Es un sistema que es peor que este, pero digamos que funciona bastante bien. Aquí vemos el metro de Londres, que lo que tiene es una evacuación frontal, pero como tiene también conductor, pues la velocidad de evacuación es mucho menor. Este es el nuevo tren diseñado para el metro de Londres, en las líneas que no son automáticas, y entonces tiene un paso relativamente pequeño y escaleras, y esto disminuye la velocidad de evacuación por 3 minutos. Aquí vemos una foto del metro de Valencia con evacuación lateral. Entonces, bueno, pues la evacuación lateral, cuando es un problema, que es una avería del tren, etcétera, pues funciona bien, o en los simulacros, pero en realidad, con un incendio dentro del tren, con un pasillo que no llega a 1 metro de anchura, son 80 centímetros, y abriendo todas las puertas que salen a la vez 600 personas, se produce una situación de caos
tremenda. Por lo tanto, la medida de lo posible hay que tratar de que se pueda evacuar no solamente por los pasillos de evacuación laterales, que son los que propone la NFPA 130, pero que en las simulaciones y en las situaciones reales de que tenemos en vídeos, etcétera, pues la situación caótica que se produce en una evacuación con humo real es tremenda. Aquí vemos, esto es en el metro de París. Vemos que, claro, que la gente tiene que ir encima. Bien, aquí hemos hablado antes del tema de las simulaciones. Las simulaciones lo que hacen es que ayudan a conocer o hacer una previsión de qué es lo que va a pasar. Lo que tienes que hacer es después chequear las situaciones, los criterios con que haces esa evacuación con los movimientos reales cuando tienes, en el caso del Metro de Madrid, pues tienes alguna evacuación de una estación que lo podemos grabar a través de los circuitos de televisión, circuito cerrado, y vemos si las evacuaciones en las estaciones y los considerandos que hemos hecho son ciertos o no. Entonces es un sistema que da, entre no tener ninguna información de cuáles van a ser los tiempos que vamos a tener y tener unas informaciones que el sistema está contrastado, pues es muy... Aquí, aún. Vemos, bueno, que se estaba... Uno de los cuellos de botella que se produce en la evacuación, cuando la evacuación del tren es ordenada, son precisamente... Aquí es una salida de emergencia en la interestación. En estos puntos se puede producir un cuello de botella. Bueno, entonces lo que hay que ver es si la evacuación después se produce con una velocidad de personas por minuto, que no se produce el colapso de la evacuación, y entonces si la velocidad de las personas que están evacuando a lo largo por ejemplo, por la salida de emergencia que hemos visto antes, pues es buena porque se mantiene más o menos constante hasta que ya acaba de salir todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, da una información que es importante. Aquí vemos diferentes casuísticas que ocurren en los trenes. En los trenes hay un tirador de alarma que indica que ha pasado algo, y aquí, en este caso, las normativas que hay es que en los metros el tren que se tire del tirador de alarma no para el tren. Solamente si está en la estación lo para, pero si está en la estación le permite llegar a la estación siguiente. Pero después está el desbloqueo de puertas. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que hay algunas situaciones por avería o porque el tren no ha podido continuar, que si no se... O sea, que la evacuación se puede hacer con una evacuación organizada, como hemos visto aquí en el Metro de Madrid, o frontal como en el Metro de Londres, o por rampas, o bien se produce la autoevacuación. La autoevacuación pues es el mismo fenómeno que se produce en los túneles carreteros, o sea, que es que las personas empiezan a dejar los coches, empiezan a dejar el tren, se tiran a la vía, abren las puertas, se tiran a la vía, y entonces, ¿hacia dónde van? Bueno, pues puede ser que unas personas vayan en una dirección, vayan en otra. Para eso hay algunas recomendaciones que hacer, pero es la principal preocupación de que haya autoevacuación. Bien. Aquí me pasa. Bueno, pues aquí estamos viendo lo que se ha producido en una evacuación. Y aquí es una simulación de... una simulación aquí está acelerado, bueno, pues de cuál es el tiempo que se tarda en evacuar un tren y cómo se produce después la llegada al túnel. Con relación a la señalización de emergencia en los túneles, la señalización que hay del túnel no indica cuál es el camino a seguir, pero sí que indica cuáles son las distancias que hay. Realmente las personas que pueden estar evacuadas en el túnel no miran estos carteles, no los entienden, y entonces lo recomendable es que haya, vemos ahí arriba, una señalización con LEDs dinámicos que les indica hacia dónde tienen que evacuar.
Desde mi punto de vista, esta es una de las mejores soluciones porque tiene que estar, además, coordinado con cuál es la situación de la ventilación en ese momento, con cuál es la posición del tren, y eso solo se puede hacer manejando los datos que se disponen de forma automática con un sistema inteligente que, de acuerdo con la situación donde está ese tren que está detenido, si se produce la autoevacuación, pues hacia dónde deben de dirigirse. Y en el metro de Bilbao se instaló la estación entre Casco Viejo y Abando cuando hubo un periodo de obras transitorio. El metro de Madrid también lo tenemos en una de las estaciones, en interestaciones, pero realmente, en mi opinión, es una de las mejores soluciones para guiar realmente a los viajeros que son evacuados de forma ordenada o que se bajan a la vía y tratan de evacuarse por sus propios medios. Aquí vemos lo que es una salida de emergencia típica. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, es una salida de emergencia del metro de Madrid, que hay una columna seca que permite intervenir a los bomberos. Hay en otras salidas de emergencia, por ejemplo, en el Reino Unido, pues que hay un ascensor para bomberos, para subir y bajar material. Entonces, las pegas que comentaba antes Javier, pues se palían de alguna manera y también permiten para evacuar a los heridos con más facilidad que se hace por ahí. Y lo que pasa es que claro, es mucho más caro, pero bueno, lo que hay es que cada vez en los diseños se tienen que tener en cuenta los criterios de seguridad y no se tienen porque no se tiene peso en muchísimos de los diseños que hay. Sí. Y bueno, vamos a ver. Necesito un poquito más. Bueno, esto es la ventilación, esta es el metro de Bilbao y este es el tipo, por ejemplo, de ventilación transversal que hay en el metro. Bien, otro de los temas que hemos comentado con alguno de ustedes, que es la implantación de señalización fotoluminiscente en las estaciones, en los bajos de las estaciones, la parte de abajo. La señalización de los caminos de evacuación dependiendo de dónde se ha producido un siniestro, teniendo ya previsto cuáles ser los caminos de evacuación. Estos son ejemplos de señalización fotoluminiscente del metro de Madrid, está implantado en todas las líneas y realmente es un sistema que permite posicionarse y saber cuál es el camino de evacuación en la estación y permite evacuar la estación, porque incluso con el hemos visto situaciones que con el alumbrado normal, no haya con el alumbrado de emergencia por un incendio en unos plafones publicitarios en la estación de Atocha en Madrid, no se veía absolutamente nada en la estación, sin embargo en la parte de abajo sí se tenía conocimiento de cuál era el camino de evacuación. Por lo tanto, esto también muy recomendable. Aunque claro, cuesta dinero y es más caro. Muy recomendable y desde luego yo creo que ahí tenemos que estar unidos los operadores y los bomberos en exigir a los diseñadores que impongan este tipo de soluciones. Bueno, esto es por ejemplo la estación de Casco Viejo que comentaba con Javier antes. Aquí en un momento dado pues había obras que había que cerrar este vestíbulo y entonces pues solamente se quedaba el otro vestíbulo en funcionamiento. Entonces hay que analizar a ver qué pasa, porque decir, bueno, pues cierro este vestíbulo y no pasa nada, o cierro la estación y ¿qué pasa? Pues realmente ninguna de las dos soluciones era factible, sobre todo en el periodo de fiestas, en el Aste Nagusia, que es las fiestas en agosto. Entonces, bueno, pues se hicieron una serie de simulaciones para evaluar los tiempos que después se comprobaban con los tiempos de algunas evacuaciones que se habían producido no por humo, sino por averías de trenes en el metro, ¿no? Para saber cuáles eran los tiempos y las zonas donde se producían aglomeraciones.
Bueno, aquí estamos viendo que ya los viajeros llegan al vestíbulo y bueno, aquí habíamos simulado, entrando y saliendo viajeros se producía ahí una aglomeración tremenda. Otra de las cosas que pedía el Metro de Bilbao es que se pudiera evacuar, pero o sea, no era una evacuación, si no era una evacuación de gran riesgo, pues que los viajeros validaran a la salida. Claro, eso era imposible porque se producía ahí un problema y entonces, bueno, pues todo esto al final se evaluaba pues cuáles eran los niveles de ocupación que se producían y la conclusión que se llegaba era que si precisamente en los periodos de gran demanda se podía, en principio, a lo mejor dejar la estación solamente con salida por ese vestíbulo, pero el problema que realmente pasaba es que incluso en las fiestas el número de viajeros que iban a la estación de Abando hacía que la estación de Abando fuera insegura y por lo tanto la opción de cerrar la estación de Casco Viejo para hacer las obras, que fue considerada en un principio, era totalmente insegura, porque los niveles de inseguridad en la estación de Abando, en esa situación de las fiestas, pues entonces eran totalmente inadmisibles. Por lo tanto, se forzó a la constructora a que hiciera un salido provisional de evacuación en el vestíbulo que estaba cerrado. Bien, en el tema de la ventilación, pues este es un esquema de ventilación. Quería comentar algunos de los temas que ha comentado Javier. Bueno, pues cuando hay un tren, parece que el tema está claro. Pero es que lo que pasa es que puede haber dos. Cuando hay dos trenes, pues también está claro, o más o menos claro, pues el sentido de evacuación sería los humos, como son ventiladores reversibles, bueno, pues habría un sentido de la evacuación, de los humos se extraerían por aquí y tanto los viajeros, lo primero que había que hacer es que parar la circulación inmediatamente para que no entraran más trenes, por lo tanto la detección precoz es muy importante y este tren dejarle llegar hasta la siguiente estación. Pero si hay problemas de falta de suministro, etcétera, bueno, pues en este caso, bien. Pero es que puede haber algún caso cada vez más con que la frecuencia de los trenes está siendo pues de 2 minutos, 2 minutos y medio, 90 segundos, cada vez va a ir a más porque los sistemas de señalización, los incrementos de demanda lo van a prever. Bueno, pues ¿qué pasa en este caso? Y se puede dar. ¿Qué pasa en este caso? O se establecen restricciones para que no haya más de 2 trenes en el túnel, en cuyo caso la solución de ir a 90 segundos porque se necesita transportar a muchas personas no es viable, o bien tienes que ir a soluciones de control de la estratificación del humo en los primeros momentos, que es lo que ha comentado alguno de los ponentes. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que se comentaba. Los estudios, tanto de simulación como en túneles con incendios con carga de fuego simulada, lo que se ha comprobado es que en esta situación, con velocidades del aire en el túnel del orden de 1 metro por segundo o menor, se puede mantener la estratificación del orden de 200 o 300 metros para, si se hace una evacuación precoz, evacuar a los viajeros. Y una vez que ya se ha evacuado, entonces ya se puede poner la ventilación. En el caso, por ejemplo, de Metro de Madrid, no existe una regulación de la ventilación, pero sí existen 2 velocidades. Está la velocidad de confort, que es la que está funcionando, renovando el aire, que es del orden de 1 metro por segundo, y ya en caso de que haya que hacer un control de humos mayor, cuando ya así se decida que se está en condiciones de hacerlo, pues se llega del orden de 2 metros por segundo. O sea, no es una regulación, pero sí que hay 2 escalones que permiten hacer un poco lo que antes comentaba Nacho Ignacio, bien, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dejar a los otros trenes llegar a la estación, incluso retroceder a un tren a la estación. Todo esto con los sistemas de control de tráfico y de automatismo, si realmente se conoce qué es lo que está pasando, pues eso es una estrategia de operación que hay que hacer. Entonces el Metro de Madrid, a diferencia de lo que ponía antes, lo que tiene son los andenes
tiene siempre un pozo intermedio y aquí la desventaja es que no es reversible, siempre la dirección de la extracción y de la inmersión de aire es la misma. Pero bueno, se han hecho también simulaciones y comprobaciones en el túnel de San Pedro de Anés y bueno, con velocidad reducida, incluso sin velocidad del aire, la estratificación se mantiene de una manera que se prevé que pueda ser razonable. Aquí en esta simulación lo que se ve es que en las condiciones normales que está funcionando el metro, que es con la velocidad de confort de 1 metro por segundo, es la más adecuada para los primeros estadios de la evacuación. Existe un control de la temperatura y del humo en la zona donde se está produciendo el incendio, en este caso es un incendio de 2 megavatios, y sin embargo, si se para la ventilación por completo, el ambiente es más insostenible. Por lo tanto, el hecho de que haya una ventilación de confort de baja velocidad se aconseja en el caso del diseño del Metro de Madrid. Esta es la fórmula que nos dice la velocidad del aire del túnel dependiendo de la carga de fuego para contener el aumento, o sea, para el movimiento del humo, el backlayering que comentaba antes. En el caso de los incendios en metros con trenes modernos, que podemos estar entre 6 y 10 megavatios, bueno, pues en el caso del Metro de Madrid, que el diseño era con 5 megavatios, pues se conseguía el backlayering del orden de 2 metros por segundo. Bien, aquí vemos una simulación de un incendio no muy grande. Fíjense aquí, en teoría, vamos a empezar esto fue de unos trabajos hice la tesis doctoral sobre estos temas en la Universidad de Cantabria y bueno, lo que se ve pues es en estos trenes continuos. Fíjense ahí arriba, el incendio, que es una maleta, no se transmite al tren y se autoextingue, pero sin embargo el humo, la temperatura, sobre todo el humo y la disminución del nivel de oxígeno es lo importante. Por lo tanto, en el interior de los trenes continuos, el tema del control del humo es muy importante. Y por lo tanto hay que hacer unos estudios de cuáles los tiempos de evacuación, los tiempos para realmente tomar decisiones. En el caso del Metro de Madrid lo que se decidió es implantar también en el interior un sistema de agua nebulizada que lo que hace es, además de extinguir, controla los humos. Bien, ahora en esta vamos a ver, fíjense ustedes a ver qué es lo que pasa. ¿Han visto que el oscurecimiento ahí, qué es lo que ha podido pasar? Pues no, que se han abierto las puertas, se han abierto todas las puertas a la vez. Entonces, el tema de la apertura de puertas, desde el punto de vista de transferencia de calor, después si es un incendio importante, alimenta el incendio, pero desde el punto de vista del oscurecimiento y de los gases nocivos en el interior es más favorable. Por lo tanto, hay que estudiarlo muy claramente qué es lo que se hace. Lo que pasa es que como se produce el fenómeno de la autoevacuación, que los viajeros abren las puertas, aunque automáticamente no se abran, pues bueno. Por lo tanto, hay que tener sistemas de detección temprana que permitan, en la medida de lo posible, saber que está pasando algo antes de que incluso dentro de los equipos el humo sea visible. Y bueno, pues hay soluciones de sistemas de extinción, en el caso del Metro de Madrid, con agua nebulizada. También lo tenemos en las estaciones y desde luego el tema del agua nebulizada en las escaleras funciona perfectamente si realmente hay un sistema de detección precoz
que hace que el sistema actúe en los primeros estadios. Antes, lo has comentado tú antes con el método Bilbao. El problema, el estudio que estuvimos haciendo con el método Bilbao es que el sistema de detección que tienen no es precoz. Y entonces, pues cuando ya se produce la actuación, o bien es el propio personal de la estación que puede actuarla o no, actúa, pues nosotros tenemos 1.500 escaleras mecánicas y hay a lo mejor 4 o 5 intervenciones, ya acabo, 4 o 5 intervenciones al año con agua nebulizada, que antes teníamos salón, lo tenemos que sustituir, y la mayoría de los casos a las 2 horas ya puede estar funcionando la escalera con normalidad y no tienen que intervenir los bomberos y realmente, bueno, es un sistema... Bueno, estos en los trenes. Sí, se han hecho ensayos con carga de fuego equivalente, bueno, pues para ver, y aquí, bueno, lo que se ve es, o se debía ver, que no se ve, cuál es, con unos termobares, la temperatura. En el tema de estaciones también se tiene un sistema de agua nebulizada en las zonas no públicas, o sea, donde están los cuartos de técnicos, las escaleras, las tiendas y las zonas de las oficinas, vamos, las taquillas, etc. No en las zonas de los viajeros. Y bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido, por ejemplo, algunos incendios en cuartos de basura y entonces realmente ha funcionado bastante bien. Y con poca cantidad de agua pues se puede tener segura, vamos a alimentar toda la estación. Bueno, pues ya con esto acabo prácticamente, aunque la presentación tienen por ahí, quería pasar al final para que vieran, pero me parece que la parte de intervención de bomberos en el puesto de mando también está protegido con agua nebulizada, subestaciones, transformadores. Es un sistema integral, esto es dentro de las escaleras. Y la evacuación que hemos visto antes, los simulacros, con esto ya acabo. Un tema muy importante con relación a los bomberos es que tengan información previa de dónde tienen que intervenir. Incluso hay fichas con fotos. Este es un pozo de ventilación que también tienen puntos de entrada los bomberos, pero que los bomberos cuando van a salir pueden tener incluso una foto de dónde tienen que intervenir para poder identificarlo, porque muchas veces los puntos de las calles están complicados. Aquí vemos el carrito que comentaba antes el compañero. Bueno, la verdad es que es verdad lo que dice. Si existen estos ascensores de subida y bajada de materiales en los puntos de intervención de bomberos, pues es mucho más fácil. Incluso en algunas grandes estaciones de correspondencia y tal, lo que tiene que hacer es que tiene que haber que está ahí en la estación. Entonces, claro, eso es el criterio de seguridad en los diseñadores. Aquí vemos, bueno, pues aquí esto es en Ámsterdam, un plan coordinado de que hace que tanto las brigadas de incendios como los servicios médicos como la policía pues estén controlados, como comentaba antes el compañero. Los que intervienen en la zona de siniestro son solamente los bomberos, pero los demás tienen que estar coordinados. Pues muchas gracias.